es mi Jesús. Cuán hermoso es mi Jesús. Cuán bello es mi Jesús. Yo le quiero adorar. Segunda de Corintios capítulo 4 dice así los primeros, el primer versículo. Leemos puestos en pie en reverencia al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Padre, gracias te damos ahora por tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que tu palabra haga efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Que haga lo que tú le has enviado a hacer, Señor. Que tu palabra sea de salvación, de vida, y que ilumines nuestro caminar y nos guíes conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. El capítulo 4 está conectado al capítulo 3. Incluso el pensamiento que se comenzó en el capítulo 3 continúa acá. Y dice, comienza el versículo 1 del 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Entonces, ¿de cuál ministerio está hablando? Está hablando de lo que acaba de decir en el capítulo 3. Y lo que estaba diciendo en el capítulo 3, nos estaba hablando acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es del Espíritu, y el antiguo pacto era de la ley, era de la letra de la ley que nos había condenado a la muerte, y la ley fue un ayo, un maestro para llevarnos a Cristo Jesús. Pero el pacto del Espíritu es mejor, es aún mayor, y este es el de Cristo Jesús. Entonces nosotros, todos los discípulos de Jesús, todos los cristianos, tenemos este ministerio que el Señor nos ha entregado, que es de llevar la palabra del Señor a las naciones, de conducir a la gente hacia Jesús. Y ese es el ministerio que se nos ha concedido, el ministerio. Y dice el apóstol Pablo que ha recibido este ministerio según la misericordia de Dios. Es por la gran misericordia de Dios que yo estoy aquí parado como predicador de la palabra. Es simplemente la misericordia de Dios, no es por otra cosa, no es por la inteligencia o por alguna calificación o cualidad que yo pueda tener, sino que es simplemente por la misericordia de Dios. Gracias, hermano. La pura misericordia de Dios. Y de igual manera la salvación todos de nosotros es por la misericordia y la gracia del Señor. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Como hemos sido llamados para predicar este evangelio, el apóstol Pablo habla de sí mismo y dice que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y esto es bien importante que se diga el día de hoy, porque los predicadores de la palabra del Señor tienen que ser transparentes y tienen que vivir lo que predican. Y es una situación bastante comprometedora para los que predican, porque no van a tener autoridad ni la unción si justamente hacen lo contrario de lo que están predicando. Y el apóstol Pablo dice, no hemos andado en lo oculto o cosas vergonzosas. Hemos mantenido un buen testimonio, lo ha dicho anteriormente ya en los capítulos anteriores. Y yo creo que esto es bien importante para cada predicador, que tomemos en cuenta, que el Señor nos ayude. Somos seres humanos, como va a decir más adelante, somos vasos de barro, ¿verdad? Humanos, igual que todos los seres humanos, nuestros pies y nuestras manos son de barro, somos humanos. Pero qué gran responsabilidad la que tiene el predicador, y por eso también dice la Biblia, no quieran todos ustedes ser maestros, porque lo que se le demanda es aún más al predicador, al maestro de la palabra del Señor. Dice que no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y hoy en día hemos visto
Y no de ahora recién, sino que esto tiene tiempo ya. Tiene tiempo de ver gente que es bien astuta para trastornar la palabra de Dios. Como dice aquí, adulterar la palabra de Dios, tergiversar la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios. Uno para sacar provecho propio, un beneficio propio, ya sea que busca dinero, algunos buscan fama y buscan gloria y buscan ser exaltados y ser reconocidos y ser famosos. De alguna manera buscan eso. Entonces cambian la palabra del Señor para satisfacer esos deseos carnales. Dice la Biblia que iban a venir maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a los deseos de su propia carne, y iban a predicar según los deseos de su propia carne, y de esa manera iban a adulterar la palabra de Dios. Y como hemos visto que algunos, con la codicia que tienen de querer mucho dinero y codicia, solo esa es su predicación. El mensaje de día que tienen día con día es la prosperidad, dinero, finanzas, y están apelando a la codicia de la gente, porque el hombre tiende a ser codicioso, ¿verdad? Tiende a querer solo para sí, tiende a ser egoísta, y entonces predican adulterando la palabra del Señor. Y usan de astucia, son bien astutos. Como dice acá, nosotros no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hay gente bien astuta y por ahí le manda a usted por correspondencia y le dice: mire, yo he estado orando por usted, pero si usted manda una ofrenda de $25, por aquí le voy a mandar un pedacito de la alfombra que yo uso, donde yo me hinco para orar por usted, y le voy a mandar un pedacito de alfombra por los $25. Y hay gente que cae en esas trampas, ¿verdad? No ponen atención y caen en eso. Va a estar bien ungida esa alfombra. Y sí, mándemela. Aquí le mando $50. Mándeme 2 pedacitos, uno para mi hermana también. Entonces andan con astucia, ¿verdad? Anda con astucia adulterando la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: nosotros no. Ni él, ni Timoteo, ni todos sus colaboradores que habían estado predicando en la iglesia de Corinto no andaban en esto. Pero nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Bien interesante, porque al apóstol Pablo lo acusaban de que su evangelio él lo predicaba de tal manera que estuviera como encubierto. Y la gente decía: es que no se le entiende mucho al apóstol Pablo, y él es muy místico y no se le entiende, y su evangelio es un poco encubierto. Pero Pablo dice: no, el evangelio que nosotros predicamos no está encubierto, está claro. Yo he sido transparente con ustedes, he sido bien claro con el mensaje, y no está encubierto. Y si está encubierto para los que se pierden. Si ustedes no lo ven, es porque no quieren verlo, y es porque están perdidos. Y Pedro confirmó esto. Si usted va conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, el mismo apóstol Pedro hizo mención de esto en el versículo 15, 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro entendió: hay algunas cosas que son difíciles de entender porque tienen mucha sabiduría, y eso lo entiende Pedro. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro respaldó a Pablo, ¿verdad? Pablo dice: yo no he encubierto el evangelio, yo estudio bien transparente, bien claro, no ando adulterando la palabra, y si está encubierto es para los que se pierden. Y Pedro dice: sí, es cierto, porque hay unos indoctos inconstantes que ellos la tuercen a propósito para su propia perdición. Y eso es lo que dice aquí Pablo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero él ha sido claro en la presentación de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es tan difícil. La palabra de Dios no es algo como las religiones místicas, que hay que descubrir un enigma y hay que descubrir ciertos secretos de la religión, de la vida, de la filosofía que enseñan. No, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es bien simple, que lo pueden entender los niños, y es clara la palabra del Señor. Y si hay cosas profundas, pero cuando uno le pone atención
y desea conocer la verdad, lo va a conocer. Pero mire lo que dice el versículo 4, y aquí quiero hacer un énfasis en el 4 y detenerme un poquito en el versículo 4. Estamos en 2 de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo está bien interesante, porque nos dice que el diablo ha cegado el entendimiento de ellos. ¿Sabe que dice la Biblia que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Y en la imagen y semejanza de Dios, como seres humanos, tenemos algo que es igual a Dios, y es el poder de escoger, la libertad de tomar nuestras propias decisiones, de escoger, a lo que le conocemos como el libre albedrío. Entonces, para que el libre albedrío o la libertad de escoger, al free will, como se dice en inglés, sea válido, Dios tiene que respetar nuestras decisiones. Dios debe de respetar nuestra libertad de escoger, y Dios siempre la respeta. Dios nos dio esa capacidad de escoger. No somos robots, no estamos programados, sino que nos dio la libertad de escoger, y resulta que Dios entonces respeta nuestra libertad de escoger. Entonces, cuando nosotros oramos por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, por nuestra mamá, nuestro papá, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, que habla cosas terribles contra Dios, cosas blasfemas contra el Señor, sabe que uno pide: Señor, salva a mi hermano. Por ejemplo, salva a José. Señor, sálvalo, que tú lo salves. Pero si José no quiere ser salvo, Dios no lo puede salvar, porque Dios le dio a cada uno de nosotros la capacidad para escoger, la libertad de escoger, y nos puso el bien y el mal, nos puso la bendición o la maldición, la vida o la muerte, y nos ha dicho: escojan ustedes ahora qué quieren, si quieren la vida o quieren la muerte. Escojan la vida, escojan si quieren la bendición o la maldición. Escojan la bendición, dice el Señor. Entonces uno toma la decisión para su destino final. A dónde vamos a pasar la eternidad es decisión propia de cada uno. El Señor ha puesto los medios. Hay un camino de salvación que el Señor nos ha dado. Entonces nosotros siempre oramos: Señor, salva a José, sálvalo. Pero si José no quiere ser salvo, ¿qué se puede hacer? Dios no va a violar la libertad que José tiene de escoger a Dios, o escoger las cosas del mundo, o las cosas personales de él, que muchas veces son las cosas de Satanás mismo. Entonces, ¿cómo podemos orar? Dice aquí de que Satanás los ha cegado. Bien interesante, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando dice el Dios de este siglo, está hablando de Satanás. Ya eso la Biblia lo ha mostrado anteriormente. Jesús mismo se refirió a Satanás como el príncipe de este siglo, o el Dios de este siglo. Jesús mismo lo dijo, y aquí Pablo repite lo mismo: el Dios de este siglo. Quiero hacer una énfasis acá de que no es el Dios de este mundo, ¿verdad? De este planeta. No. El Dios de este planeta, de este mundo, es Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él es el único y verdadero Dios. Y qué bonito es el mundo que Dios ha hecho, ¿verdad? Uno viaja y ve los árboles, los ríos, el mar, y eso es lo que Dios ha hecho. No lo hizo Satanás, lo hizo Dios. Pero cuando dice el Dios de este siglo, está diciendo el Dios de este tiempo, el Dios de este gobierno humano que tenemos hoy en día. Y es bien claro que el mismo diablo es el que está influenciando y prácticamente gobernando los medios de comunicaciones, muchas veces el Departamento de Educación de nuestro estado de California, y muchas cosas. Todas las cosas del mundo son gobernadas por Satanás, y por eso se le conoce como el Dios de este siglo, ¿verdad? No que sea Dios, porque no es Dios, hay un solo y verdadero Dios, pero Él es el que manipula y el que gobierna. Y Él ha cegado el entendimiento de las personas. Sabe que Dios respeta nuestra libertad y nuestra opción de escoger, pero Satanás no. A Satanás no le importa que usted tenga libre albedrío. Él lo va a agarrar y él lo va a meter preso. Él lo seduce en cosas que sabe que a usted le gusta, y después lo mete preso.
y quede esclavizado al pecado. Y usted quiere dejar las drogas y no puede. Y usted quiere dejar de la infidelidad en cuanto a su matrimonio, el adulterio, la fornicación, y no puede porque está encadenado a esas cosas, ¿verdad? Y está cautivo. Y aunque usted quiera, ya no puede porque el diablo lo tiene amarrado, esclavizado al pecado y a la muerte. El diablo no respeta, el diablo se mete a la fuerza. Dios sí, Dios es caballeroso. Dios le dice: déjame entrar, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es Dios. Pero el diablo no, el diablo tumba la puerta y se mete si uno le permite. Si uno le abre un poquito, se mete de lleno. Así es que, pero fíjese cómo podemos orar entonces por nuestros seres queridos. La manera de orar acá es de decirle: Señor, quita la atadura que el diablo ha puesto. Porque no estamos orando de que el Señor viole la libertad de José, sino que el Señor abre el entendimiento de José, que Satanás lo ha cegado. Satanás le ha puesto una venda que no puede ver, no puede entender. Y sabe que mucha gente está bien cegada en cuanto a Cristo Jesús y en cuanto a Dios. Y uno puede tener una buena conversación con ellos y son bien amables, bien cordiales que son cuando usted les habla acerca del fútbol. Y empieza a hablar de los Dodgers y el otro equipo, ¿cuál era el que ganó ahorita? Y habla de los Dodgers con ellos y tranquilito, bien tranquilito, contento, amable. Le puede hablar usted acerca del planeta, del medio ambiente. Le puede hablar acerca de los astronautas que van a la luna. Y buena plática. Pero si usted le empieza a hablar acerca de Jesucristo y de la muerte de la cruz del Calvario para nuestra salvación, por favor no me hables de eso. Yo no creo que debe estar hablando de religión acá, y eso es cada quien con lo suyo, y se ponen bien agresivos y no quieren saber de Dios. Pero están dispuestos a hablar de cualquier tema de una manera muy amable. Pero si se trata de Dios, no me hables de eso. ¿Por qué? Porque el diablo los ha cegado. Es ilógico de que puedan hablar de cualquier tema muy amables, y cuando le hablamos del tema de Dios, de Cristo Jesús, se pongan como si uno los ha insultado o algo, ¿verdad? Ofendidos, se sientan ofendidos. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, versículo 2:26, nos dice acá: y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. La gente que está perdida, dice acá que para que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, no a voluntad de ellos, porque el diablo viola su libre albedrío, su libertad de escoger. El diablo no le importa, lo cautiva, y la gente está bajo la voluntad del diablo. No está por querer estar, sino porque está encadenado ahora. Entonces, por eso podemos pedirle: Señor, libértale. Señor, abre su entendimiento, que José pueda entender, pueda ver. Y ahora al José poder ver bien y entender, ver bien lo que Dios ofrece, sería ilógico no tomarlo. Pero después de tener libertad de escoger, si él escoge no servir al Señor, pues por lo menos que tenga la oportunidad de ver bien y no estar cegado por Satanás. Dice la Biblia que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Le dijo a Pedro: y a ti te doy las llaves del reino. Y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y así podemos orar: Señor, desata a mi hermano de la esclavitud del diablo. Desátalo, rompe cadenas, quiebra yugos de opresión, quita la venda que hay sobre sus ojos. Y entonces José va a poder clamar al Señor para ser salvo. Porque la Biblia dice que el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. El que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Y yo puedo invocar el nombre del Señor a favor de mi hermano todo el día y por mucho tiempo, pero hasta que él no diga: Señor Jesús, ten compasión de mí, perdona mis pecados, sálvame, hasta que él lo diga, entonces él va a ser salvo. Porque el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo, ¿verdad? Así es que debemos de orar por eso. Gloria a Jesús.
Tenemos que orar por eso, que el Señor los liberte, que quite la venda. Yo creo que esa es la manera más eficaz para orar por los perdidos. No, porque siempre decimos, Señor, sálvalo. Pero Él tiene su propia voluntad y Él va a decidir. Cada persona debe de decidir. El versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos estamos predicando a nosotros mismos. No se trata de eso. No se trata de exaltarnos nosotros o de predicarnos a nosotros mismos. Se trata de predicar a Cristo Jesús. ¿Sabe que los discípulos tuvieron una situación? Juan y Jacobo, dos de los apóstoles de Jesús, caminaban con Jesús hacia Jerusalén. Jesús va ya enfocado hacia la cruz del Calvario. Va a llegar a Jerusalén y ahí lo van a echar preso, lo van a detener y lo van a crucificar al final. Y ¿sabe qué sucede? Que mientras Jesús va para ese lugar, sus discípulos van peleando quién va a ser el mayor de ellos. Y Juan y Jacobo, que son hermanos en carne, se adelantan y le dicen, Jesús, te queremos pedir una petición, por favor cúmplenla. ¿Y qué es lo que desean? Pues que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, eso de sentarse a mi derecha o a la izquierda en mi reino no es mío darlo, sino para el que ha sido ya preparado. Pero ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar? ¿Será que ustedes pueden hacer eso? Y ellos dijeron, sí, claro que sí. Y Jesús dijo, es cierto, ustedes van a tomar de la copa que yo tomo, que era la muerte. Casi todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires, todos fueron sacrificados. Y tenían razón, ellos iban a morir por la causa de Cristo, excepto Juan. Pero cuando los otros discípulos oyeron de que la petición de Juan y Jacobo era sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, o sea, ser los mayores después de Jesús, se enojaron, se molestaron. Y cuando Jesús miró de que todos estaban molestos, Él les dijo, miren, en esta tierra los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente, pero entre nosotros no va a ser así, sino que el que quiera ser el más grande de todos, el que quiera ser el más alto, el de más rango, tiene que ser el servidor de todos. Así le dijo el Señor. Y después les dice algo bien importante, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Jesús. Entonces Pablo dice, no estamos predicando nosotros mismos, estamos predicando a Cristo. Nosotros no queremos ser los más grandes en el reino, sino que vuestros siervos por amor de Jesús, dice el versículo 5. Y nosotros como vuestros siervos, o sea, nosotros como siervos de ustedes, vuestros siervos quiere decir siervos de ustedes por amor de Jesús. Y de eso se trata. Se trata de ser siervos. Aquí en el reino del Señor, en lo que es la iglesia, no se trata de pelear por privilegios, por puestos, por posiciones. No. Aquí se trata de servir. Se trata de servir, se trata de humildad, de ser humilde y de servir y de someterse. Y así es cuando el Señor lo va levantando a uno, cuando uno es humilde, cuando uno es un servidor, cuando uno lo da todo por amor al Señor y por amor a las almas. Entonces el Señor lo va poniendo en diferentes lugares más altos porque Él conoce su corazón. Pero estando en esos lugares altos, debemos de mantener siempre nuestro corazón limpio hacia Dios, mantener nuestro corazón dispuesto en humildad y en servicio para los demás, porque también se le puede subir a la cabeza. Pero Pablo mantenía eso bien claro. Estamos como siervos de ustedes por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué interesante este versículo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y Pablo nos lleva a Génesis capítulo 1, al primer libro de la Biblia, los primeros versículos, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
Y dividió Dios, separó Dios la luz de las tinieblas. Qué poderoso, ¿verdad? Así comienza la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí el apóstol Pablo dice que él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué hermoso esto, ¿verdad? Cómo el Señor hizo la creación con su palabra. Y a mí siempre me sorprende cómo funciona lo del ADN y el descubrimiento del ADN, el DNA. Apenas se llevó a cabo hace que unos 20, 30 años atrás, no tiene mucho tiempo. Y justamente esto del ADN es un lenguaje que hace la vida. Y simplemente es un lenguaje que ya está programado y entonces surge la vida, surge la vida. Y así fue como surgió también toda la vida. Cuando Dios dijo, y dice la Biblia que con su palabra Dios ha hecho todas las cosas, con un lenguaje. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora nosotros, la luz del Señor ha resplandecido y podemos ver la faz, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Ahora ya no estamos en tinieblas. Hemos sido traspasados del imperio de las tinieblas al imperio, al reino de la luz, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo continúa con este tema, la humildad. Yo no soy nadie, yo no estoy predicándome a mí mismo, yo estoy predicando a Cristo. Y es más, tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjese, la luz está dentro de un vaso de barro. La gloria del poder de la luz que está sobre la faz de Cristo ahora está dentro de ¿qué? De este vaso de barro. ¿Y quién es el vaso de barro? Nosotros somos el vaso de barro. Tenemos este tesoro, el tesoro de la luz admirable. El tesoro de la luz de Cristo está en nosotros y nosotros somos unos vasos de barro. ¿Cómo se le llama a esos vasos de barro? Tenemos nombres en nuestros países, ¿verdad? Tenemos los cántaros que son de barro y allí llevan el agua. Y todos estos vasos de barro y las civilizaciones antiguas, las cosas de barro eran cosas simples, ¿verdad? Muy simples. No las decoraban tanto, simplemente la olla de barro para cocer los frijoles. Incluso no tiene que ser muy adornada porque se pone negra después de tanto fuego, ¿verdad? La olla de barro, ahí se cocen bien ricos los frijoles, ¿verdad? Y los cántaros para llevar agua de barro, y muy simple. Ahora nosotros las cosas de barro pues las cocemos bien en el fuego, se le pintan y por veces hasta parecen tesoros nuestros, pero la verdad que los vasos de barro no son tesoros, sino que simplemente son vasos que se tienen que usar. De esos vasos de barro, el que a mí menos me gustaba era el jarro. El jarro es el que no me gustaba a mí. Por mi nombre, porque como yo me llamo Harry, mi abuelita me decía, Jarrito, Jarrito, me gritaba. Y entonces los jarritos nunca me gustaron. Y tal que como son de barro y yo también con piel así oscura, ¿verdad? Entonces parecía un jarro de verdad, de barro. Pero mi abuelita me consolaba, me decía, no, pero mira, me decía, en Izalco hacen unas cosas de barro bien bonitas y lo pintan, y son bien bonitas las cosas de barro, los muñequitos de Izalco o Hilo Vasco, no sé cuál era. Pero bueno, en vasos de barro, ahí está la luz del Señor. Y a la verdad que sí, somos tomados de la tierra. Nosotros somos frágiles, somos de la tierra. Todos los 16 elementos que están en el planeta, en the earth, en la tierra, son los 16 elementos que tenemos nosotros mismos en nuestro cuerpo. Somos tomados del barro. Pero qué cosa más poderosa que en este vaso de barro, en este jarro, que hay allí la luz de Dios.
Qué cosa más interesante, qué más poderoso, ¿verdad? Que en estos vasos de barro que somos nosotros, que ahí esté la gloria de Dios, la luz del Señor. Dice la Biblia que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Jesús está en nosotros, está dentro de nosotros. Y eso es algo maravilloso. Es un vaso donde la luz está dentro. Me recuerda cuando Gedeón le ganó la guerra a los madianitas. Eran como unos casi 15,000 soldados, no recuerdo bien la cifra, pero eran miles de soldados hebreos que él llamó. Y después Dios le dijo: ¿sabes qué? Los que tengan temor, diles que se vayan a la casa, porque no queremos gente que tenga temor. Y si no quiere pelear, no hay problema, que se regresen. Entonces Gedeón habló y les dijo: ¿saben qué? El que tenga temor y tiene cosas que hacer y prefieren ir a la guerra, váyase a la casa. Se fue una gran cantidad, miles se fueron. Y el ejército de Madián eran como 100,000 y no sé cuántos. Israel no le llegaba cerca, y aparte se le van miles de hombres. Y entonces Gedeón, bueno, ok, vamos a ver qué Dios va a hacer. Y después Dios le dice: mira, llévalos al río a tomar agua, y el que tome agua así, tomándola en su mano, que está atento, esos son los que se van a quedar. Y el que se tire nomás a tomar así, esos se van a ir. Y de los que hicieron como el Señor dijo, solo 300 hombres se quedaron. Y Gedeón decía: ¿y cómo vamos a ganar esto con 300 hombres? Pero entonces la táctica fue tomar unos cántaros de barro y poner la antorcha de luz dentro del barro, dentro del cántaro de barro. Y se van en la noche. Y entonces, como va dentro del cántaro, nadie puede ver la luz porque está dentro del cántaro. Y esto me recuerda esto, la luz que está en vaso de barro. Y así fue Gedeón con estos 300 hombres. Y unos llevaban trompeta. Y cuando dio la orden, tocaron las trompetas, rodearon el campamento de Madián arriba en el monte. Ellos estaban en el valle acá. Y tocan las trompetas de guerra y quiebran el barro, quiebran el cántaro de barro. Lo quebraron, y entonces pudo ver la luz, se miró, y los de Madián se espantaron y entre ellos mismos empezaron a matarse. Y el Señor le dio la victoria a Israel con 300 hombres que llevaban la luz dentro de un vaso de barro, justo como dice acá. Y tuvieron una gran victoria, gloria a Jesús. Que la luz del Señor esté dentro de nosotros, ¿verdad? Pero fíjese que los de Madián tuvieron que ser quebrado el barro. Y muchas veces nuestro cántaro tiene que ser quebrado. Y hay un canto que dice así, ¿verdad? Hazme, Señor, como el alfarero. Y habla de quebrarse y volver a hacerlo de nuevo. Qué tremendo. Y tenemos que ser quebrantados. Los siguientes versículos va a hablar acerca del quebrantamiento. Y ahí es cuando la luz del Señor surge. ¿Sabe que es una gran cosa que la luz esté dentro de nosotros como barro, como vaso de barro? Pero más grande es de que estemos dando el uso al vaso, porque que la luz del Señor que esté en nosotros la podamos compartir e impartir a los demás. De eso se trata. No simplemente se trata de tener la luz dentro de nosotros, se trata de ministrar a los demás, de llevarles la palabra, de ministrarles el amor. Y de hablarles del Señor y mostrarles el amor, que podamos nosotros transformar a nuestro mundo con esa luz que está dentro de nosotros, usándola, sirviendo, ministrando, ayudando y hablando palabras que edifican, no que destruyen, porque podemos hablar palabras que destruyen, que insultan, que incomodan de una manera negativa, pero que hablemos palabras sabias, con sabiduría, y que incomodan, pero para hacer cambios en la vida, palabras que edifican y fortalecen. Que seamos esa clase de vaso de barro que lleva la luz del Señor. Mire lo que dice en el versículo 8, que estamos atribulados. Ahí está el barro siendo quebrantado. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Estamos atribulados en todo. Otra versión dice: estamos atribulados por todas partes. Atribulados, tanta tribulación, tanta angustia, tanto dolor. Y dice acá: pero mas no angustiados. Estamos atribulados, pero no angustiados. Sí nos viene, pero no nos ponemos ansiosos y afanosos. Sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Y sí sentimos cuando nos
nos aprieta, ¿verdad? Y llegamos al momento donde decimos, hoy sí se acabó. Ya no hay más, como miramos en el capítulo 1, hoy sí, parece que se acabó para mí. No hay más y nos rendimos al Señor, levantamos las manos y nos rendimos. Dios va a hacer algo. En apuros, mas no desesperados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Ayer hablaba con un hermano y me decía, ha pasado por una tormenta terrible, dura. Y yo lo felicitaba porque la está pasando bastante bien, porque yo sé que anteriormente pasó otra situación que estuvo bien difícil y así fue como vino al Señor, estuvo al borde de la muerte. Pero esta vez le ha venido una prueba tan difícil y él me decía, pues yo solamente estoy esperando que el Señor me conteste y que me diga por qué todo esto. Y no sé cuándo voy a hacer, cuándo Dios me va a decir por qué todo esto que he pasado. No sé cuándo me lo va a decir, pero yo estoy esperando el tiempo de Él. Y yo, wow, estoy esperando el tiempo de Él. Y no sé cómo me lo vaya a decir tampoco, no sé cómo me lo va a decir, pero estoy atento para escuchar cuando me lo diga. Y me quedé, wow, son palabras muy sabias. Y que Él llegó a ese entendimiento, a esperar el momento de Dios, aunque es desesperante. Quizás lo que está pasando es terrible, pero está diciendo, estoy esperando el momento de Dios, ni sé cómo me lo va a decir, ni cuándo, pero estoy esperando. Gloria a Dios, porque eso le ha dado una paciencia, una fortaleza y le está ayudando a pasar esta gran prueba. En apuros, pero no desesperados, aunque hay un momento que uno siente la angustia, la desesperación, pero dice el apóstol Pablo, no angustiados, tampoco desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Estamos siendo perseguidos. Nosotros aquí en Estados Unidos casi no, para nada, a comparación de nuestros hermanos. Hoy, este domingo, es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y en el culto de misiones de esta noche, y espero que el pueblo asista, queremos orar por la iglesia perseguida. Todas las iglesias en Estados Unidos, la mayor parte de las iglesias de Estados Unidos y en el mundo, nos hemos puesto de acuerdo que este primer día de la semana, este domingo, oremos por los que están siendo perseguidos. El Señor los consuela. Sabe que le decía que del capítulo 1 al 7 habla de la consolación. Todos los capítulos que hemos venido viendo habla de la consolación. Y aquí va a hablar de la consolación de los que están siendo perseguidos, como nuestros hermanos en Corea del Norte. A los cristianos allá los matan. En todo lo que es el mundo árabe, entre los musulmanes, y aún los países budistas e hinduistas como la India y otros más son perseguidos. Pero dice acá, no están desamparados. El Señor está ahí. Derribados, pero no destruidos. Nos puede venir el golpe fuerte, quizás nos puede tumbar, pero no estamos destruidos. Quizás hemos sido derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios por esto. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice el apóstol Pablo, les comentaba cómo él quiso ir a Corinto a visitarles, no pudo, pero les contó cómo llegó hasta perder la esperanza de vida, de conservar la vida, porque la persecución fue tan fuerte que le afectó físicamente su salud y pensó, hoy sí me voy a morir. Pero él dijo que todo eso fue a favor de los de Corinto y los demás hermanos, porque a través de eso él podía consolarles también. Y él fue consolado para poder consolar. Y entonces aquí dice lo mismo prácticamente. Llevamos por todas partes la muerte de Jesús. Él ha sentido lo que Jesús ha vivido en esa cruz, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para poder ser de bendición. Todo esto que me ocurre, todo esto que me pasa, es para ser de bendición, es para ser de vida. Y sabe que muchas veces lo mejor en uno sale a relucir en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y les he dicho a los jóvenes y a la iglesia también, de que la generación más sobresaliente de Estados Unidos fue la generación que vivió los años 30 y los 40 y los 50. Y le han llamado The Greatest Generation, la gran generación. ¿Qué vio esa generación? Esos muchachos de 18 o 20 años que comenzaban la vida hasta llegar a sus 50, 60 años, ese periodo. ¿Qué vivieron? Vivieron la Gran Depresión, 1930. No había comida, no había trabajo, una situación terrible económica. Todos los de la media clase y muchos ricos también quedaron en la pobreza, The Great Depression, la Gran Depresión.
Y después de eso se le viene la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que ir a pelear a Alemania, a Japón y a otros lados tuvieron que ir a pelear. El presidente dijo en esa ocasión: "We have a rendezvous with destiny". Tenemos una cita con el destino. Tenemos una cita con el destino. Creo que se me está acabando la batería. ¿O estamos bien? Tenemos una cita con el destino, le dijo. Y tenemos que confrontarlo. We have a rendezvous with destiny. Y tenemos que encararlo. The Great Depression, Second World War II. Second World War. Y se van a la guerra. ¿Y sabe qué sucede? Ganan. Pasaron la Gran Depresión, pasaron la guerra y después de eso se conoce en Estados Unidos como la Edad de Oro, 1950 y 60, que hubo una gran abundancia y una gran bendición, gran abundancia. Entonces la dificultad, lo difícil de la vida a uno le saca lo mejor, ¿verdad? En medio de la prueba, en medio de lo duro, es que uno saca lo mejor de uno. Si es que no se quiebra, algunos se quiebran y cometen suicidio o se van a la borrachera y se van a las adicciones y se dejan ir. Pero el que no y el que se enfrenta a esto con la ayuda del Señor sale adelante. Un pastor le llegó contando a su esposa: viera qué bien predicó este joven recién salido de la universidad y apenas comenzando a predicar. Qué mensaje, pero qué poderoso, qué bien trazado. Y le llegó contando. Y el pastor escribió el libro, después se me ha olvidado su nombre, y dice: y mi esposa me contestó, pero va a ser mucho mejor después de que haya sufrido, porque como era joven no había pasado por muchas cosas. Y él escribe en su libro, el pastor: mi esposa tenía razón, porque este joven después pasó grandes dificultades, creció, llegó a sus 40 y algo, y fue mucho mejor después del sufrimiento. El sufrimiento a uno le saca lo mejor. Si uno busca al Señor, le va a sacar para bien. Gloria a Jesús. Qué cosa que el Señor nos ha dicho: en este mundo van a tener aflicciones. Nos ha prometido aflicciones. Y bienaventurados sois cuando os persigan por mi causa, cuando mientan de ustedes, cuando mientan acerca de ustedes para dañarlos. Bienaventurados son. Y qué dura esa promesa, porque es una promesa. Hay promesas lindas en la Biblia que uno encantado de la vida con esas promesas, pero hay promesas de que vamos a sufrir y de que va a venir la prueba y que vamos a ser probados como el oro es probado en el fuego. Y esas promesas casi no nos gustan, ¿verdad? No nos gustan, pero son necesarias. Dice en el versículo 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Todo esto al final es para el bien, al final es para bendición. Y me llama la atención esto que dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y por ahí se difundió bastante esta idea de la confesión positiva, que dilo y va a suceder, ¿verdad? La confesión positiva, dilo y se va a hacer. Y se va a un extremo, en parte es como bíblico, por aquí miramos: creí, por lo tanto hablé, ¿verdad? Entonces dijeron: no, pues usted tiene que confesar solo positivo, no confiese nada negativo, solamente positivo, positivo, positivo. Y entonces vienen los hermanos a decir: yo tengo $1 millón, yo tengo $1 millón, y tengo $1 millón, y tengo una mansión, tengo un yate, tengo un carro. ¿Y qué pasa? Nada, ¿verdad? Súbase arriba del edificio y confiese de que no se va a quebrar todo cuando caiga, sino que va a rebotar. Yo no me voy a quebrar los huesos, no me voy a quebrar los huesos, y tírese a ver qué. Eso no funciona así, ¿verdad? Y esto lo llevaron a tal extremo, llevaron esto de que hay que tener mucho cuidado. Se oye bíblico, pero no es del todo bíblico. Pero sí es cierto que hay veces que el Señor le pone en su corazón y uno lo cree y uno lo habla y se cumple, ¿verdad? Y a mí me ha pasado varias veces que lo he creído y lo he hablado y se ha cumplido, ¿verdad? Algo bien práctico, este edificio. Lo miramos, lo creímos, lo hablamos y aquí está hecho.
¿verdad? Lo creí, por lo cual lo hablé. Y lo confesamos y lo miramos por fe. Por fe lo mirábamos y lo creíamos y lo confesamos y trabajamos hacia ello y se logró. Y milagros también extraordinarios. Pero eso es cuando el Señor esté en el asunto, y no es para nuestra propia codicia o nuestro propio provecho, sino que es para el bien del pueblo, es para el bien de las almas. Así es que esto hay que tomarlo siempre con mucha cautela. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahorita mismo, el cuerpo de Pablo, mientras él escribe, está siendo desgastado. Persecuciones, enfermedades, tantas cosas, se está desgastando, poniéndose viejo, y el cuerpo se va desgastando. Pero el hombre interior, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, sí va fortaleciendo. El exterior, esta tienda de acampar en la que vivimos, se va desgastando, se va deshaciendo. Pero el hombre que está dentro, el hombre espiritual, ese va creciendo y va de gloria en gloria hasta llegar como el Señor, dice la Biblia. Hasta que Él venga seremos igual como Él es. Y entonces dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué poderoso la manera que el apóstol Pablo ve la vida y el sufrimiento de la vida. Él le llama esta leve tribulación. Es leve, no es nada todo eso que había pasado, es leve. Y además que es momentánea, es un momento a comparación del peso de la eternidad, de la gloria del peso de la eternidad con Dios. Fíjese lo que el apóstol Pablo pasó, para que usted vea y entienda mejor aún esto. Aquí mismo en el segundo libro de Corintios, pero vaya conmigo al capítulo 11, versículo 23. Dice: son ministros de Cristo, 2 Corintios 11, 23, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Ahorita voy a hablar como loco. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces lo azotaron, 39 azotes en la espalda. 3 veces he sido azotado con varas. Ya lleva 8 veces que lo han azotado. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias que él había fundado. Imagínense todo lo que pasó. Y usted y yo ni siquiera un pelito de esto. Y cuando pensamos en el sufrimiento: ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y nos alcanzamos a morir, ¿verdad? Que no queremos sufrir. Le tenemos miedo. Yo les confieso, yo le tengo miedo a sufrir. No me gusta sufrir. No me gusta. Y a nadie nos gusta, ¿verdad? Y Pablo sufrió tanto, pero Pablo dice: esta leve tribulación. Todo eso que mencionó, una leve tribulación. Y lo que usted está pasando quizás no se compara a lo que vivió Pablo o Job o lo que han vivido algunos acá entre nosotros. Pero ahí está quejándose. Pero recuerde que es una leve tribulación, no es nada a comparación de lo que vamos a recibir. Y además que es momentánea. Es momentánea. Dice: momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es momentánea, no es nada, porque la eternidad no se puede comparar. Usted dice: bueno, esta momentánea tribulación que está pasando, usted puede decir, es una gota. Y la eternidad es el mar entero, el Pacífico, ¿verdad? Una gota y el mar. Y entonces uno dice: entonces sí alcanzo a entender un poco la eternidad. Y a la verdad que no la alcanzamos a entender ni aún así, porque la gota es finita
Y el mar está compuesto de, no sé, trillones, no sé qué números más existen allá para decir cuántas gotas tiene. Pero de igual son finitas, tiene su límite. Pero la eternidad no tiene límite. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, si esto no es nada, esto es leve y es momentáneo, es un momentito, unos cuantos segunditos a comparación de la eternidad y las bendiciones y gloria que vamos a tener. Hoy llevamos nuestra cruz, pero viene el momento en que vamos a recibir la gloria. Algunos quieren gloria ahora, ¿verdad? Y quieren altivez y grandeza. No, eso viene, pero hoy tenemos que tomar nuestra cruz y seguir. Y hay sufrimiento, y hay persecuciones, y hay cárceles debido a la predicación del evangelio. Pero viene la gloria eterna que vamos a tener con el Señor. Gloria a Jesús por eso. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Qué leve tribulación, pero nos ahogamos, ¿verdad?, en ese vasito de agua muchas veces. No mirando nosotros las cosas que se ven, versículo 18, terminando ya, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si es leve lo que estamos pasando y es momentáneo lo que estamos pasando, entonces no nos concentremos mucho en las cosas de acá, porque nos concentramos acá, ¿verdad? Y siempre estamos viendo acá y esto es pasajero y esto se va a terminar. Pero tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las que no van a terminar. Y muchas veces tenemos ese gran problema que nos enfocamos tanto en lo terrenal y pasajero que no nos fijamos en lo eterno, en la salvación y la eternidad. Y no le ponemos atención por estar aquí concentrados. Un pastor, miré el otro día un video de un pastor que les explicó esto y agarró un lazo y le puso rojo una partecita y dijo, ok, esta es nuestra vida. Y el lazo representa la eternidad y ustedes piensan que ese lazo va y da la vuelta al planeta y regresa hasta acá otra vez. Y entonces estamos aquí, dice, viviendo en este pedacito y bien enfocados en este pedacito y no pensamos en la gran eternidad que hay por delante, concentrados en lo pasajero. Pero por eso es que la Biblia nos dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la vida. Hebreos capítulo 13, versículo 3, Hebreos 13, 3 nos dice, perdónenme, aquí me adelanté. Pero hay una parte que dice que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, el consumador, autor y consumador de nuestra salvación. Y ahí tenemos que poner la mirada en Él, porque Él es eterno y en Él está la vida. Pero cuando ponemos nuestras miradas aquí en las cosas pasajeras, nos enfocamos tanto acá y menospreciamos lo más importante, la eternidad y la salvación. Así que, hermanos, pongamos atención a esto. Recordemos que la vida es bien pasajera y lo único que nosotros podemos llevar ahora, lo único que nosotros podemos asegurarnos aquí en esta tierra es de nuestra salvación y la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te bendecimos, Señor. Que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros y que seas tú consolando al que padece persecución, consolando al que va atravesando situaciones difíciles, Señor, en el nombre de Jesús.